El día de hoy vamos a explicar la aplicación de la ley de proporciones definidas que pertenece al área de química al curso de quinto de secundaria. Vamos a ir recordando que esta ley es también conocida como la ley de Proust. Ella nos indica que cuando dos o más sustancias se combinan, siempre lo van a hacer en proporciones fijas, definidas e invariables. Eso lo hemos ido demostrando en los ejercicios donde hemos sacado lo que es la simplificación hasta la fase que se puede, ¿no? Y también hemos podido más que todo comprobarlo sacando la composición porcentual en los ejercicios en cualquiera de las fases. Y hemos demostrado que en cualquiera de las fases se puede sacar el porcentaje de reactivo que existe en la reacción química. Ahora, la aplicación de esta ley es determinar en laboratorio si nos dan dos compuestos de la misma cantidad para utilizarlo, es indicar cuál se va a consumir por completo, que va a ser el reactivo limitante, y cuál va a sobrar, que va a ser el reactivo en exceso, ya que no se va a poder consumir por completo. Vuelvo a repetir, el reactivo limitante es aquel que se consume por completo en una reacción química. El reactivo en exceso es aquel que no se puede consumir por completo en la reacción química. La aplicación de la ley de Proust lo vamos a trabajar en un ejercicio y este ejercicio nos dice, si se hace reaccionar 250 gramos de magnesio con 250 gramos de nitrógeno para producir nitruro de magnesio mediante la siguiente reacción, que sería magnesio más nitrógeno molecular, me va a dar lo que es el nitruro de magnesio. ¿Eso qué quiere decir? Que en laboratorio se les puede dar dos reactivos en la misma cantidad y ustedes tienen que delimitar cuál van a utilizar por completo y cuál van a utilizar en menos cantidad, pero de manera exacta. Entonces, para ello vamos a hacer los siguientes cálculos y las preguntas están en función de aquello. Por ejemplo, lo primero que nos pide es saber cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. También quiere saber que utilizando el reactivo limitante, quiere saber qué tanto de nitro de magnesio podemos formar. Inciso número C, quiere saber cuál es el reactivo en exceso y quiere saber, una vez delimitando cuál es el reactivo en exceso, quiere saber qué tanto de masa no se va a utilizar en la reacción. Vamos a ir viendo la ecuación, que es magnesio más nitrógeno molecular, lo que nos da el nitruro de magnesio. Podemos observar que no estaba equilibrado, por eso hemos utilizado un subíndice 3. Para eso hemos dicho dos nitrógenos, un magnesio, tres magnesios. Como no estaba equilibrado, hemos utilizado un coeficiente 3 para que digamos 3 por uno 3 magnesios, y de esta manera está equilibrado. En el caso del magnesio es su masa atómica 24. Son 3 magnesios, entonces 24 por 3 es 72. Del nitrógeno es 14, son 2 nitrógenos por el subíndice, entonces 14 por 2, 28. El total del nitruro de magnesio es 100. Ahora podemos, antes de empezar, podemos demostrar que estas cantidades, tanto del reactivo como del producto, se pueden simplificar. Por ejemplo, 72 se puede simplificar su mitad a 36, 28 a 14, 100 a 50. En la siguiente fase vemos que también se puede seguir simplificando, 36, 18, 14 a 7, 50 a 25. Y nos quedamos en esta fase ahí porque después ya no se puede simplificar más. En las tres, tanto los reactivos como los productos, y se queda ahí. Ahora, una vez que hemos demostrado que las proporciones, que es de simplificación, lo que vamos a hacer es sacar el reactivo limitante y el reactivo en exceso para el inciso número A. En esta oportunidad, en sí nos dice que podemos utilizar cualquiera de las fases, la primera, la segunda, la tercera en esta oportunidad. En esta oportunidad yo voy a trabajar simplemente con la primera, o sea, con las masas de la primera fase, 72, 28 y 100 en esta reacción.
Para ello voy a decir, inciso número A, demostrar o determinar quién es el reactivo limitante y en exceso. Para ello, vamos a indicar que en el experimento me están dando 250 gramos de magnesio y 250 gramos de nitrógeno. Voy a empezar por el magnesio. Voy a decir magnesio 250 gramos en laboratorio y lo voy a dividir contra su masa obtenida de la tabla periódica, que sería magnesio 72 gramos. Hago la división y gramo con gramo se va a simplificar y la cantidad redondeada a dos decimales es 3,47. Ese es el magnesio. Ahora de la misma manera hago del nitrógeno. Voy a decir, me está dando 250 gramos de nitrógeno. Entonces, nitrógeno 250 dividido contra su masa obtenida con la ayuda de la tabla periódica, que sería 28 gramos. Hago la división, 250 dividido entre 28 y redondeado a dos decimales me sale 8,92. Gramo con gramo se simplifica. Tenemos dos números, tanto de magnesio como de nitrógeno. ¿Cómo determinamos qué es el limitante, el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? En sí se tiene que hacer una comparación entre los dos resultados obtenidos. Tenemos que compararlos, indicar cuál es la cantidad menor y cuál es la cantidad mayor. Si hacemos una comparación entre estos resultados, la cantidad menor es 3,47 y la mayor 8,92. Y cuando hagan esta comparación, la cantidad que sea siempre menor va a ser el reactivo limitante. Entonces, si yo hago esa comparación, indico que el magnesio es la menor cantidad, entonces va a ser el reactivo limitante por el número, porque el número es menor. Y el número mayor, que es 8,92, va a ser el reactivo en exceso. ¿Ya? Reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Por qué el limitante? Porque de la división que hemos hecho, el número menor siempre va a ser el reactivo limitante. Y el número mayor siempre va a ser el reactivo en exceso. Una vez que hemos definido cuál es el limitante y cuál es el exceso, el reactivo en exceso, vamos a utilizar el reactivo limitante en las operaciones tanto en inciso B y en inciso C, que quiere decir que vamos a utilizar los 250 gramos de magnesio que se va a consumir por completo para saber cuánto de nitro de magnesio vamos a obtener. Entonces, inciso número B, voy a decir, voy a trabajar con el magnesio. Entonces, él va a ser el limitante. Voy a decir la equivalencia 72 gramos de magnesio contra nitruro de magnesio. Este es el nitruro de magnesio, sería 100 gramos, por eso 100 gramos de nitruro de magnesio. Esta va a ser mi equivalencia para poder hacer la conversión. Voy a decir, voy a utilizar 200 gramos de magnesio porque ese es el reactivo limitante. Siempre se utiliza la cantidad de masa del que he escogido cuando sea el limitante, es el reactivo limitante. Y por eso voy a decir 250 gramos de magnesio por fracción igualdad, donde voy a indicar que quiero simplificar gramos de magnesio, que es la primera equivalencia, coloco en el denominador y 100 gramos de nitruro de magnesio en el numerador. Hago operaciones, 250 por 100 dividido entre 72, me sale 347,22. ¿Gramos de qué? De nitruro de magnesio, porque gramos de magnesio con gramos de magnesio se han simplificado. Entonces, en el inciso número B, ¿cuánto de nitruro de magnesio se ha obtenido? 347,22 gramos de nitruro de magnesio. Para el inciso número C, quiere saber qué tanto no se ha utilizado de los 250, ya que es el exceso. Para ello, voy a indicar qué tanto o cuánto nomás se ha consumido y cuánto me va a sobrar. Inciso número C, vuelvo a hacer las operaciones, pero ahora magnesio contra nitrógeno. Quiere decir, 72 gramos de magnesio es igual a 28 gramos de nitrógeno, porque estamos trabajando todo en la primera fase. Esta equivalencia me va a permitir delimitar o saber qué tanto de nitrógeno se va a utilizar. Voy a decir 250 gramos de magnesio es igual. La primera fase voy a utilizar la primera equivalencia en el denominador y 28 gramos de nitrógeno en el en el numerador. Hago operaciones, 250 por 28 dividido entre 72 me sale 97,22.
Se va a simplificar gramos de magnesio con gramos de magnesio y me queda gramos de nitrógeno. Y me indica que solamente se va a utilizar 97,22 gramos de nitrógeno. Y sin embargo, para el experimento me dieron 250. Entonces tengo que hacer una resta. Lo que me dieron en laboratorio contra lo que solamente se va a utilizar para saber qué tanto me va a sobrar. Voy a decir, masa en exceso es igual a qué? A la masa total, lo que me dieron en laboratorio, menos en la masa reactante, lo que solo se va a consumir en la reacción. La masa en exceso va a ser igual a qué? A los 250 gramos que me dieron en laboratorio, menos 97,22 gramos es lo que se va a utilizar en la reacción. Hago la resta de 250 menos 97,22 y me sale 152,78 gramos de nitrógeno que no se va a utilizar. Entonces, ese sería el inciso número B. Eso es la cantidad de reactivo en exceso que no se va a utilizar en la reacción. Esa sería la aplicación de la ley de Proust. Ahora tienen que hacer dos ejercicios que tienen que resolver en su cuaderno azul, donde nos da también en esta oportunidad zinc nitrógeno y nos va a dar lo que es el nitruro de zinc. Quiere saber el reactivo limitante en exceso, la cantidad de nitruro de zinc, qué tanto les va a sobrar en laboratorio del reactivo en exceso. El otro ejemplo es litio contra bromo para el bromuro de litio. También tienen que siempre equilibrar, eso es lo más importante, igualar la ecuación química para empezar a trabajar. Y lo mismo que el reactivo limitante, el reactivo en exceso, la cantidad de bromuro de litio y la cantidad de reactivo en exceso que no participa en la reacción. Esos serían los dos primeros ejercicios que tienen que resolver en su cuaderno azul. El segundo ejemplo de la aplicación de la ley de Proust nos indica que se va a hacer reaccionar 200 gramos de óxido de calcio con 200 gramos de agua para producir el hidróxido de calcio mediante la siguiente reacción. Óxido de calcio más agua, hidróxido de calcio, como está en pantalla. Y podemos indicar que en el primer ejercicio los reactivos solamente eran elementos, pero también se puede trabajar con lo que cuando los reactivos sean compuestos. ¿Eso qué quiere decir? Que es un poco más complejo sacar su masa, su peso molecular en la ecuación, pero se puede trabajar en sí, tanto como cuando los reactivos sean solo elementos o como también cuando los reactivos sean compuestos. Y igual que en el anterior, va a querer que determinemos cuál es el reactivo limitante, cuál es el reactivo en exceso, quiere saber cuánto de hidróxido de calcio vamos a obtener y finalmente, en función de los 200 que me están dando en el laboratorio, vamos a indicar cuál va a ser el reactivo en exceso, es la cantidad que no se va a utilizar. Empezamos con la ecuación y observamos que está equilibrada porque hay un calcio, hidrógeno 2 por uno 2 contra 2 oxígeno, 2 por uno 2 1 más uno 2 está equilibrado. Sacamos sus pesos moleculares dentro de la ecuación química. En el caso del óxido de calcio es 56, en el caso de la molécula de agua es 18, en el caso del hidróxido de calcio es 74. Observo que se puede simplificar la mitad a 28, la mitad de 18 a 9, la mitad de 74 a 37 y observo que de ahí ya no puede pasar y solamente va a tener dos fases. Y en esta oportunidad, y como les dije en el primer ejercicio, puedo utilizar la primera fase como lo hice en el primer ejercicio, o puedo utilizar la segunda, la tercera o en esta oportunidad la última, porque solamente me permitió simplificar hasta ahí. Entonces puedo utilizar esta última fase, por eso lo he resaltado. Y voy a utilizar esta fase para saber cuál es el reactivo limitante, el exceso, el hidróxido de calcio y lo que es la cantidad de reactivo que tanto no se ha utilizado de la cantidad del reactivo en exceso. Entonces utilizo la última fase. Y vuelvo a repetir, se puede utilizar cualquiera de las fases que simplifiquemos. Voy a utilizar 28 gramos, 9 gramos y 37 gramos. Voy a empezar con el inciso número A para sacar el reactivo limitante. Sabemos que son 200 gramos de hidróxido de calcio. Entonces, ¿cuánto es en la última fase? Su peso molecular simplificado, 28 gramos. Entonces, digo, óxido de calcio es igual a 200 gramos que me dan en laboratorio dividido entre la última fase que sería 28 gramos de óxido de calcio dividido entre 28 gramos. 200 dividido entre 28 me sale 7,14.
Gramo con gramo se simplifica. Lo mismo hago para la molécula de agua. Agua. También el laboratorio me da 200 gramos. Tengo 200 gramos. Y en esta fase es 9 gramos. Entonces divido entre 9. 200 dividido entre 9 sale 22,22. Ahora hago una diferencia, que en esta oportunidad el número menor con referencia a 7,14 y 22,22, la cantidad más pequeña es 7,14 y la mayor sería 22,22 y voy a decir que la que se encuentra en menor cantidad es el reactivo limitante y el que se encuentra en mayor cantidad es el reactivo en exceso. Ahora, como ya he limitado cuál es el limitante, el reactivo limitante y el exceso, entonces voy a decir que voy a utilizar 200 gramos de óxido de calcio para sacar, perdón, 200 gramos de óxido de calcio para determinar cuánto de hidróxido de calcio voy a obtener. Inciso número B, voy a decir óxido de calcio versus hidróxido de calcio. Entonces, 28 gramos de óxido de calcio es igual a 37 gramos de hidróxido de calcio y voy a utilizar los 200 gramos de óxido de calcio porque es el reactivo limitante. 200 gramos de óxido de calcio por fracción igualdad. Quiero simplificar gramos de óxido de calcio. La primera coloco en el denominador y 37 gramos de hidróxido de calcio en el numerador. Hago operaciones 200 por 37 dividido entre 28 y me sale 264,29 gramos. Óxido de calcio con óxido de calcio se simplifica y me queda gramos de hidróxido de calcio, que sería el primer resultado del inciso número B. ¿Cuánto de hidróxido de calcio se va a obtener? 264,29 gramos de hidróxido de calcio. Inciso número C, vuelvo a repetir, se va a consumir por completo 200 gramos de óxido de calcio, entonces voy a decir óxido de calcio versus el reactivo en exceso 9 gramos de agua. Ahora lo que voy a decir es 200 gramos de óxido de calcio por fracción igualdad, donde gramos de óxido de calcio coloco la primera equivalencia en el denominador y 9 gramos de agua en el numerador. 200, multiplico 200 por 9 y divido entre 28 y me sale 64,29 gramos. Y lo que vamos a hacer es simplificar gramos de óxido de calcio con gramos de óxido de calcio y me queda gramos de agua. Entonces lo único que vamos a utilizar va a ser 64,29 gramos de agua y en laboratorio a mí me han dado 200. Entonces, ¿cuánto me va a sobrar? Tengo que hacer la resta. Masa en exceso por masa total que me dan en laboratorio menos la masa que solo se ha utilizado, 64,29. Masa total, 200 gramos que me dan en laboratorio, menos 64,29 gramos de moléculas de agua. Hago la resta y me sale 135,71 gramos de agua que me va a sobrar o que no voy a utilizar. Ese sería el segundo ejemplo. Y de la misma manera se les está dando otros dos ejercicios, pero que ya no, los reactivos que no son solamente elementos, sino compuestos, como se ve en pantalla. En total son 4 ejercicios que tienen que resolver, dos que se les indicó anteriormente y estos dos más que están en pantalla.